La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con todo Arequipa. Muy buenos días Arequipa con Radio San Martín. Muy buenos días Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo. Lima con Radio Santa Rosa. El Cusco con Radio Veritas. Ucayali con Radio Cepagua. La Convención con Radio Quillabamba y Puerto Maldonado. Buenos días con Radio Madre de Dios. Y hasta esta es toda la red Sodomco, y además nuestra gratitud para nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho y nuestros amigos de Huánuco que nos escuchan a través de Huánuco Frecuencia Modulada y AM Tagua. Ya está con nosotros ahora sí en los estudios Rosa María Palacios. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, ya de regreso en Lima después de una semana de vacaciones, aprovechando el 1 de mayo que era feriado, y bueno, los otros días no eran feriados, pero me los tomé feriados, aunque regreso con un gran resfriado, ¿no? Pero así son las vacaciones, y la verdad que, claro, uno se va unos días, se trata de desconectar un poquito para descansar, pero siempre estar pendiente de lo que está pasando en el Perú, y es inevitable, no sé, en algunas pinceladas, decirles lo que he visto desde lejos. Ahora, yo estaba en los Estados Unidos, donde la política es en estos días tan entretenida como la nuestra o más, así que he estado mirando la política de allá y la política de acá, ¿no? Y creo que mi primera impresión fuerte el lunes pasado, fue ver cómo un grupo de periodistas se abalanzaba dentro de la casa de Ollanta para tratar de conseguir no sé qué, porque la verdad que hasta ahora no entiendo qué. Entiendo que varios medios han pedido disculpas, ¿no? No es profesional, no es ético, pero nos debería obligar de nuevo a repasar algunas cosas que yo enseño en deontología de la comunicación en la Facultad de Comunicaciones en la Católica. Es decir, hay espacios que son privados aun cuando la persona tiene notoriedad. Y el interés público es el que te permite, cuando la persona tiene gran notoriedad, ir un poquito más allá sobre su privacidad de lo que irías con una persona común y corriente. Pero esto fue un exceso por donde se le mire. Y tampoco entiendo, y eso me van a disculpar los productores de televisión, estas persecuciones. Es decir, una persona sale de la cárcel, muy bien, y se sube a un carro, y lo persiguen 30 motos, 4 unidades, no sé qué, las cámaras, y a su casa y se mete a su casa. Ya. ¿Y cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Ver cómo una persona va en carro? Nunca he entendido cuál es la noticia. ¿Qué creen? ¿Que la persona se va a bajar del carro, les va a dar declaraciones? No les va a dar declaraciones. Una señora y un señor que no han visto a sus hijos 9 meses, lo único que quieren, o sea, los han visto pero en prisión, lo único que quieren es llegar a su casa para ver a sus hijos. O sea, no tiene ningún sentido. Y lo que más me molestó fue que titulares como Nadine Heredia pierde la compostura. Oye, no te pases, pues. O sea, la compostura la perdieron los periodistas. Y muy destacable, algunos tuiteros destacaron la conducta de la corresponsal de CNN en el Perú, que profesionalmente, en la puerta de la casa, en la calle, en la vereda, en el espacio público, hacía su transmisión, mientras adentro se metía a garaje, ¿no? Y se hubieran podido meter al cuarto de los niños si quisieran. O sea, no hay que entender que el personaje público, por más público que sea, tiene límites también, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos invadir su privacidad. Cierto es que, no, como decía Alan García, un presidente no tiene vida privada, pero sí la tiene. O sea, hay una esfera de su intimidad que todavía está protegida, ¿no? Y creo que fue un exceso. Primera pincelada de lo que vi. Luego, las noticias de la presentación. Bueno, lunes, Día del Trabajo feriado, miércoles la presentación del gabinete de el señor Villanueva en el Congreso de la República. Yo pensé que estaba escuchando otro país. Oye, las loas, las alabanzas, el fujimorismo entero entusiasmadísimo con este gobierno, pero es una cosa, ¿qué pasó? ¿No era que detestaban a Vizcarra? ¿No le pedían su renuncia a la vicepresidencia hace un año? ¿Qué pasó? Bueno, así es la política. Todos, es como un juego de las sillas, yo decía siempre, ¿no? Tocan la música, todos han cambiado. Paró la música, terminaron sentados en otra silla.
Entonces ahora no sabemos si Peruanos por el Cambio es oficialismo o es oposición. Ayer ha dicho el presidente Vizcarra en Panorama Sí, que es porque fue una pregunta. claro. Si no, dijo que es oficialismo y que ya se reunió por eso 2 veces con ellos. Ah, caramba, qué bárbaro. Qué cantidad de reuniones. Bueno, y luego, mensajes pues un poquito contradictorios, ¿no? No tenemos un pacto con el fujimorismo. Evidentemente, no hay un pacto firmado en un papel, pero es un pacto pues de facto, porque si uno compara el maltrato al gobierno anterior, del cual también era partícipe Martín Vizcarra, y compara el trato que se le ha dado al señor Villanueva y a su gabinete, pues no hay punto de comparación. Entonces tiene que haber algún tipo de entendimiento, digamos, pacto de facto, ¿no es cierto?, entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra. También vi que era noticia una posible reunión entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra, como si se tratara pues de la reunión del presidente de Corea del Norte con Donald Trump, ¿ya? O sea, ¿dónde es? ¿Cuándo es? Oiga, se levantan el teléfono y pueden hablar a cualquier hora, ¿no? O sea, no se trata de darle más aspavientos a una cosa que puede ser muy sencilla, ¿no? Eso en cuanto al presidente, que ayer además ha añadido algo que me ha parecido interesante, ¿no? El presidente está comprando tiempo. Ha dicho que en 6 meses vamos a ver mejoras en salud y educación. El problema es que ese enunciado tiene algunos problemas, porque el señor Vizcarra tiene que establecer finalmente qué cosa es. ¿Es el vicepresidente que asume la presidencia de un mismo gobierno o es un nuevo gobierno? Y él se está presentando para algunas cosas como lo uno y para otras como lo otro. Cuando él dice, necesitamos 6 meses para transformar, ¿no es cierto?, el país y ver mejoras en salud y educación, está hablando de, yo soy Adán, acabo de llegar, ¿no es cierto?, y soy el primer hombre. Pero lo que tiene que entender es que él es parte de un gobierno que ya tiene 2 años gobernando. En julio van a ser 2 años gobernando. Entonces no se puede desentender de los 2 años anteriores. Ahora vamos a hablar con un congresista de la izquierda, va a estar con nosotros Alberto Quintanilla, que parece que eso fue lo que le pidieron, y también Acción Popular, Víctor Andrés Larón, que diga qué es Villanueva, ¿no es cierto? ¿Es la continuación del gobierno de Kuczynski? En el discurso no lo parece, pero tampoco lo pueden hacer tan drásticamente porque generarían una reacción adversa, ¿no es cierto? Terminarían siendo manifiestamente los aliados del fujimorismo. Entonces está en una situación política muy complicada el presidente, y este tipo de idea de ir comprando tiempo para conseguir aprecio popular no creo que le vaya a resultar, porque la gente le va a decir, oiga, usted es parte de un gobierno que ya empezó, pero que es un gobierno que empezó en el 2016, no hace un mes. Entonces, mis ministros tienen un mes, sí, pero lamentablemente usted es parte de una estructura anterior. Y si Peruanos por el Cambio va a ser oficialismo, y si el fujimorismo va a seguir siendo oposición, entonces usted es parte del mismo gobierno. Es una situación bien complicada. Bueno, en el otro lado, en la otra casa, pinceladas también, Kenji Fujimori. Pobre chico. Leí lo que escribió en la República ayer, y es algo así como, hermanita, perdóname. Hermanita, yo te quiero, no voy a ser político, te juro que no voy a ser político, no me interesa ser político, quiero sembrar agua en las montañas y que los ríos crezcan y que los bosques fluyan, pero por favor, no me votes del Congreso. Terrible. Ahora, lo que dices en parte es cierto, fue parte de una emboscada, pero por supuesto que fue parte de una emboscada. O sea, ha quedado clarísimo que Mamani era una persona que iba a instigar al delito. Y ayer Cuarto Poder ha pasado un audio completo donde ofrece él a 5 que van con él. Es decir, Mamani iba insistentemente con una misión. La misión era hacerlos caer. Y los hizo caer. Y es evidente que le presentaron al país audios editados. Convenientemente para que todos, digamos, el presidente no puede continuar porque está comprando votos en el Congreso, lo cual es absolutamente ilegal, y no solamente ilegal, sino que es inmoral y además es delito porque constituye tráfico de influencias. Ahora resulta que el señor Mamani es un instigador del delito
que efectivamente Kenji Fujimori dice: mi error fue no botarlo a patadas de mi oficina, y que Kenji Fujimori también está tratando de salvar a los que se fueron con él. Está tratando de decir: estas personas no se les ofreció nada, no se les dio nada, y lo hicieron por cariño, ¿no? Por generosidad. Pero no dice en su texto, es lo más gracioso, generosidad con quién. Con su papá, pues, ¿no? Evidentemente. Entonces, es evidente que negociaron el indulto contra la vacancia. No lo pone en su texto, pero la forma en la que está escrita te está diciendo que hay 10 congresistas que votaron con él en diciembre del año pasado para salvar la vida a Kuczynski a cambio que indultaran a su padre. Y reconoce nuevamente lo que hemos manifestado de todo el tiempo, que acá hubo una negociación secreta, encubierta, pero negociación al fin y al cabo. Y eso no le conviene a Alberto Fujimori porque, una vez más, confirma que ese indulto de humanitario no tiene nada. Y como no es humanitario, tenemos que esperar qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, tengo la sospecha que uno de los acuerdos con el fujimorismo es que, diga lo que diga la Corte Interamericana, Alberto Fujimori no regresa a la cárcel, ¿no? Me parece que ese es parte de los acuerdos. Y a cambio de eso, Alberto Fujimori no hace política y Kenji Fujimori no hace política. ¿Qué es lo que probablemente hayan negociado Keiko y su papá? O sea, Kenji no habla y no me destruye. Yo no lo destruyo a él. Pero ustedes dos se van de la política, me quedo yo. Y a cambio de eso no regresas a la cárcel. Porque ella tiene la sartén por el mango. Tiene los congresistas, tiene el poder. Y ahora sí, efectivamente, algunos problemitas también en el Congreso, ¿no? Porque todavía no ha terminado de recomponer su mayoría. No tiene 66 votos. ¿Qué va a pasar con la mesa directiva? Que se viene ahora las elecciones de la nueva mesa directiva, etcétera, etcétera. Eso todavía está por verse. Así que desde lejos, algunas pinceladas. Bueno, y también una bronca que se desata el día viernes y sábado con el tema de la Marcha por la Vida, que se celebra hace varios años en Lima y en otras ciudades del mundo, y no tendría por qué sorprender a nadie. Es una especie de marcha ya parte del calendario de actividades que hay en el Perú, entre muchísimas otras marchas, celebraciones, etcétera. Lo que sí creo que ha molestado a muchos, católicos y no católicos, es el uso político de la marcha. Si esta es una marcha no política que defiende el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, yo no entiendo por qué la politización, ni tampoco entiendo por qué la división, ¿no? Yo escribí algunos tweets al respecto. O sea, vamos a poner las cosas claras. Acá hay un movimiento evangélico minoritario que no representa a la mayoría de los evangélicos, que no representa al concilio evangélico, que tienen una posición muy radical respecto al rol de la mujer en la sociedad. Y esa visión radical del rol de la mujer incluye su sumisión al marido o su sumisión al hombre. Y no quieren que eso cambie. Con mis hijos no te metas, es eso. Es mantener un rol de sumisión, un rol de patriarcado, como dicen las feministas, que no debe cambiar. Y por lo tanto, la escuela no debe cambiar, no debe cambiar el currículo, no debe cambiar absolutamente nada. La mujer tiene que estar en el mismo lugar en que está ahora y nada debe cambiar. Y otras personas creemos que la mujer está en una situación muy, muy grave, de enorme fragilidad y vulnerabilidad. Las noticias lo dicen todos los días, y que creemos que la educación debe cambiar, que la sociedad debe cambiar, que la cultura debe cambiar, y que tenemos que tener una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres sean tratados con equidad. Eso es lo que creemos. Y que a la misma vez hay personas que tienen tendencias sexuales absolutamente respetables y distintas, y que no van a dejar de existir ni de desaparecer de este mundo porque alguien desee que desaparezcan, ¿no? Es como si alguien quisiera que los homosexuales no existieran por norma. Eso se llama la alienación de la norma. La norma no desaparece, la realidad, ¿ok? Existe, están en nuestra sociedad y tienen derechos como cualquier ser humano. Y sobre el tema del aborto, yo creo que lo he explicado ya tantas veces que no me canso de decirlo. Yo creo que una mirada católica del aborto tiene que incluir la acogida y la compasión. No puede incluir solamente la punición. No puede incluir una mirada solamente punitiva, castigadora, sino tiene que incluir una mirada de acogimiento, de perdón, de respeto por la desesperación de una mujer que
comete un acto desesperado. Muchos me han escrito diciéndome, bueno, ¿y qué harías con las niñas violadas de 9 años que están embarazadas? Miren, moralmente la respuesta es dificilísima, porque estamos hablando de dos males, y hay que escoger entre dos males. Un mal horrendo es que una niña esté embarazada, porque es evidente que ha sido violada. Se ha violado todo, su cuerpo y su alma, y la niña está dañada profundamente por un acto de absoluto abuso sobre ella. Ok, ese es un acto horrendo. La consecuencia de ese acto es que ella está embarazada. Entonces tenemos dos males. El acto del abuso, ¿no es cierto? Y el otro mal, que es que ella tenga que cargar con esa gestación y terminar con esa gestación. Entonces tenemos que decidir cuál es el mal menor. Que la niña no tenga ese hijo o que la niña lo tenga. Es una decisión durísima, dificilísima, que existe en el Perú, según estadísticas, más de 400 menores de 13 años han estado embarazadas el año pasado. Más de 400 niñas menores de 13 años han estado embarazadas el año pasado. Entonces, estamos hablando de un problema serio, que nuevamente nos regresa a esto de contra la ideología de género. Por Dios, si esas niñas hubieran sido criadas en un entorno donde hubieran sido respetadas como iguales, nadie las hubiera tocado. Pero ya frente a los dos males, hay que escoger cuál es el mal menor. Y para muchísimos, el mal menor es que la niña aborte. Y para otros muchísimos, entre los que me encuentro yo, creemos que el mal menor no es que la niña aborte, es que tenga el bebé, pero que además haya un entorno de acogida a esa realidad. Porque es evidente que una niña de 9 años no puede criar una criatura. Y lo que no estamos haciendo es encontrar soluciones post, ¿no es cierto? Porque todos salimos a gritar que viva la vida. ¿Y qué hacemos con los niños que nacen en circunstancias tan difíciles? ¿Dónde está la acogida para esas criaturas? ¿Dónde están las soluciones para esas madres? Yo creo que como iglesia hacemos más acercándonos a las madres que espantando a las mujeres, ¿no es cierto? Y dándoles acogida y un lugar de reconocimiento y de poder encontrar un camino para encontrar una solución a un tema tan tremendo como es el del aborto. Así que no se debe tomar tan a la ligera. Y no es una guerra de cuánta gente pongo yo en la Avenida Brasil, cuánta gente pones tú, mis pancartas contra tus pancartas. Eso me parece completamente absurdo. Inventar números para demostrar poder político es absurdo también. Este es un asunto serio y que tiene que ver con la conciencia de cada uno, porque de nuevo, el aborto en el Perú está penalizado con penas bajísimas, por lo tanto está en la práctica despenalizado. Lo que no hay es abortos provistos por el Estado, eso está clarísimo también. Y efectivamente muchas mujeres en el Perú, probablemente miles, siguen abortando. Es una realidad. Y frente a esa realidad hay que tener una posición. Nos tenemos que ir a la pausa. Sí, pero antes de irnos a la pausa, Rosa María, Sí. porque ya llegó nuestro invitado, ¿qué opinas de la comisión Lavajato desprestigiada Sí. que ha acusado, bueno, que ha pasado a la situación de investigado Alan García? A mí me dan risa Kuczynski y Toledo. esas declaraciones de ha pasado a la condición de investigado, de una comisión investigadora del Congreso, no significa absolutamente nada. Nada, porque las comisiones investigadoras del Congreso producen un informe que no sirve para nada. Porque ya la Fiscalía está haciendo otro trabajo, avanzando a otra velocidad y encontrando otras cosas. Las comisiones investigadoras del Congreso son útiles cuando hacen descubrimientos, ¿no es cierto?, que no han pasado por el Poder Judicial. Pero todo lo que están descubriendo, entre comillas, ya pasó por el Poder Judicial. Entonces ahora voy a ser investigado. ¡Oh, qué horror! Lo que la gente entiende es que hacen estos titulares y que hagan ridículo. Porque ha pasado a la comisión de que he investigado todos menos Keiko Fujimori. Y la respuesta de Rosa María Barta es que ella no era funcionaria pública. Y estamos haciendo investigaciones sobre carreteras o proyectos. Entonces, como ella no tenía nada que ver con proyectos ni con carreteras, por lo tanto no puede ser investigada. Bueno, finalmente el tema se va a resolver en el Poder Judicial, no en el Congreso. ¿No es cierto? Eso es show. La comisión Lavallato es una comisión que ha llevado a gente a sentarse ahí, a llorar, a maltratarla, a tenerla 10, 12 horas sentada, preguntándole estupideces, ya que nada tiene que ver con los temas que está tratando el Poder Judicial,
Y que bueno, me imagino la señora Bartra algún día terminará pues su misión, ¿no? Porque ya creo que tiene casi un año en esto. Más hizo Juan Pari en menos tiempo y ahí tenía una razón de ser, porque había muy poca información. Mucho más hizo Juan Pari en esos pequeños meses que tuvo, con muy poca ayuda para obtener la información que tuvo. Lo que tiene Rosa María Bartra ahora es, de vez en cuando, alguna primicia, llena titulares y trata de disculpar a como de lugar a su lideresa haber recibido $3 millones pues, de Odebrecht. Que no es delito, pero que si lo recibió. Anoche parece ser que Ollanta dijo lo mismo. Yo no digo que los haya recibido, pero en todo caso no es delito. Bueno, parece que por fin todos se están poniendo de acuerdo. Vamos a la pausa y regresamos con Alberto Quintanilla, líder de Nuevo Perú, vocero de Nuevo Perú. Como ustedes saben, la izquierda en el Congreso está dividida, pero puede ser, así lo ha dicho, que la izquierda se una. La izquierda unida, de nuevo, el viejo anhelo de las izquierdas en el Perú, que siempre termina en naufragio. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 24 minutos, ya estamos en estudios nuevamente con ustedes a pensar más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya va a conversar con el congresista Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú. Así es, como ustedes saben, la izquierda no votó a favor de la investidura, lo cual era, claro, un acto simbólico, ¿no? Porque evidentemente ya iba Villanueva con todos los votos en el bolsillo. Ya daba risa porque todos sabían que no le iban a negar la investidura, porque además hay otra cuestión que es interesante, que es solamente teórica, por si acaso. ¿Qué hubiera pasado si el Congreso le negaba la investidura a Villanueva? Vizcarra disolvió el Congreso, pues, porque eran dos gabinetes censurados en un mismo gobierno. Sí, es que es un mismo gobierno, porque ahí viene la discusión, ¿no? Y es lo que yo planteaba al inicio del programa, esta situación casi esquizofrénica de decir, no somos el mismo gobierno y sí somos el mismo gobierno. Y no sabemos muy bien qué son. No sabemos si Vizcarra es la continuidad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski porque le correspondió asumir su lugar porque renunció, o este es un nuevo gobierno que recién empieza, con una nueva plataforma, unas nuevas ideas, unas nuevas propuestas, unas nuevas todo, que no parecen muy nuevas porque parecen muy parecidas a las que se propusieron en la campaña. Bueno, muchas gracias, señor Quintanilla, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Un saludo a todos tus amables oyentes aquí a tus órdenes. Gracias. Bueno, ustedes votaron, y era lógico, creo, había alguien que tenía que votar en contra, ¿no? Votaron en contra de la investidura. Las dos izquierdas, Frente Amplio y Nuevo Perú. Y Nuevo Perú. Nosotros señalamos las razones del porqué. Sí. Y esto lo vinimos trabajando desde las reuniones que tuvimos con César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, y en el cual enfatizábamos tres temas: el tema de la corrupción, el tema de la renovación política y el tema de la reactivación económica. Y nosotros no pretendíamos que ellos o él asumieran nuestro programa, pero por lo menos sí tocaran el tema, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es la perspectiva? Por ejemplo, nosotros le pedimos que hiciera un análisis, una evaluación de los decretos supremos por los cuales se consideran los pozos petroleros. Debía revisarlos, no lo hizo. Y en segundo lugar, le planteábamos que diera medidas o diera una posición respecto a cómo reactivar el mercado interno, la capacidad de consumo de la población. ¿Y le pareció que el discurso no dijo nada? O sea, y lo que remató que fue en el pedido de facultades que la presentó a las 8:20 de la noche, un par de horas antes de la votación, solo mencionaban medidas que buscaban a reactivar la economía vía la inversión, promover la inversión, que está bien. Está bien. El problema es que tiene que tener, digamos, las dos partes de política económica. Sí, claro. Una tijera corta con dos brazos o una tenaza hace con dos brazos, no con uno. O sea, le pareció insuficiente, digamos, el mensaje. Fue insuficiente. Más por omisión, digamos. Más por omisión, evidentemente, pero esto es una omisión importante que la venimos remarcando desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también lo vamos a remarcar, o sea, digamos, ahora. El pecado no es de acción, sino de omisión. O sea, no hay algo en el discurso que le haya parecido, digamos, contra lo que tendrían que oponerse. Claro, y ahí remarco que nosotros no estamos pidiendo que asuma nuestro programa, evidentemente, sino que, digamos, toque esos temas desde la perspectiva de ellos, cómo van a reactivar
Claro, la digamos, demanda en el país. Entonces lo que le ha parecido en realidad no es que ustedes estén en contra de la propuesta, sino que la propuesta está inconclusa. Es insuficiente. en nuestra opinión. Insuficiente. Ah, sí, esa es la palabra. Eso es lo claro. Ahora, entramos a una época electoral. No, entramos a una época de fútbol, que es peor todavía, porque eso es el circo y el pan de repente viene después. Pero luego viene una época electoral. Y una época electoral implica una renovación, ciertamente, de la política. Tierra y Libertad tiene inscripción, Nuevo Perú no tiene inscripción todavía, probablemente no la vaya a tener todavía hasta el próximo año. ¿Qué piensan de este proceso electoral que viene como Nuevo Perú? Bueno, nosotros pensamos que este proceso que se viene para el 7 de octubre, que son las elecciones regionales y municipales, están dadas bajo unas reglas bastante excluyentes, ¿no? O sea, excluyentes en el sentido de que no permite la renovación. Somos dos países en el mundo, creo que es Panamá y nosotros, que tenemos un porcentaje tan alto de exigencia de firmas, el 4%, nosotros, y la mayoría de países tienen menos del 1%, y en el caso nuestro, el Perú, todos los partidos actualmente que tienen inscripción se han inscrito con el 1%. Con 120.000, claro. Entonces, y esto, digamos, elevarlo es una exclusión. Y nosotros creemos que eso es excluyente y debe ser modificado, ¿no? Ese es un tema. No creo que lo logre, porque obviamente los dueños del circo pues no quieren que entren más, ¿no? Pero mire, los dueños del circo a los cuales usted llama, si es que no abren las puertas, el circo va a ser arrasado. ¿Usted cree que el público bota la butaca? Se acabó. Yo creo que bota la butaca, se arrasa y toda la cuestión, y va a llegar a váyanse bueno, todos. No solamente es eso, sino que hay un proyecto de ley de 2 congresistas, de Richard Acuña y de Mauricio Mulder, cada uno por su lado, diciendo que quien no milita 3 años en un partido no puede postular a la presidencia. Bueno, eso también abona esta tesis excluyente, porque están empezando por poner, digamos, la carreta por delante de los caballos, porque ciertamente todos queremos partidos democráticos, sólidos, pero para que esto tiene que haber institucionalidad que los obligue a ser democráticos, claro, cosa que no existe en el Perú. Por ejemplo, para elegir candidatos, la ley dice deben hacer elecciones internas, pero da 3 modalidades. La modalidad elecciones entre los militantes inscritos, la otra modalidad entre militantes y abierta, y la última por delegados. Y todo el mundo recurre a delegados. Entonces, y los delegados terminan todavía lo que es más perverso. Se reúnen 20 delegados y encargan a un par de personas para que en su nombre nomine, y eso acepte el Jurado Nacional de Elecciones. Nos parece perverso. No, y así perdón, estamos viendo las candidaturas que se están lanzando en este momento a la alcaldía de Lima, y varias son dedazo, pues, o sea, no ha habido una elección interna de Ditel Colombo, que yo sepa. Pero todavía tienen plazo hasta el 25 de este mes, y la mayoría son están siendo convocadas entre el 19 y el 20. Claro, son precandidatos, pero todo el mundo ya sabe que son los candidatos. O sea, los únicos que creo que han hecho ayer elecciones internas han sido los de Acción Popular, pero el resto es, o sea, pues ya está. Porque el líder dice. Ahora, entonces, Nuevo Perú no tiene posibilidad de ir en estas elecciones, pero puede ser que gente que esté más o menos inscrita en Nuevo Perú participe en estas elecciones con movimientos regionales, locales, etcétera. Es cierto lo que tú dices. En el caso concreto de Puno, Nuevo Perú tiene la inscripción de Poder Democrático Regional, que es parte y va a participar en estas elecciones, y esperamos participar con éxito. De este tipo de alianzas regionales, ¿qué presencia pueden llegar a tener? Bueno, en el caso de Nuevo Perú esperamos tener una presencia en Iquitos, en Piura, en Puno, en Cusco y en Lima a través de una alianza, ¿no? Esos son los 5 lugares que, si me olvide tal vez de uno, que disculpen, claro, pero son los prioritarios y que esperamos tener presencia. Muy bien, y con esta presencia y esta movilización, etcétera, ¿no hay posibilidad de que puedan conseguir las firmas este año? Bueno, es bien difícil. Ayer escuchaba las declaraciones de Julio Guzmán, que dijo que había tenido a más de 2.000 activistas en casi permanente, y usted lo avisa, hemos podido ver todos el esfuerzo que ha hecho, y que solo ha logrado, según dice, 1.200.000 firmas. Esperamos que si escribe no le cierran la puerta por ese mecanismo. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y todavía no tenemos esa cantidad de firmas. Ha logrado 1.200.000, ojo, necesita 450.000, me parece. 750.000, pero tienen que ser válidas. Válidas. Pues. Y el recuento estadístico previo es que más o menos de cada 3 firmas que se obtienen, una es válida, por distintas razones, ¿no? Claro, porque la gente firma en falso, firma 3 veces, vuelve a firmar de nuevo, o porque se equivoca, o porque firma, en fin, por 1000 razones, pero efectivamente, si tú quieres inscribir, tienes que sacar el triple de firmas de lo que necesitas para inscribir.
Y es bien duro, 750.000 firmas están pidiendo, yo pensé que estábamos en 400.000. No, son 736.000 exactamente, que es el 4% Sí, del padrón de los nacional. electores de la última elección nacional. No, es a todas luces excesivo, ¿no? Es excluyente. A nadie le han pedido eso, pero ni para la revocatoria en Lima, y que además ahí regalaban fideos. Creo que le falta un poco de fideos, no, porque además estos movimientos no tienen plata, entonces sacan su firma pues de buena voluntad, ¿no? Por eso nosotros planteamos la otra alternativa. La vigencia de la inscripción de una agrupación política debe ser por el cumplimiento de sus estatutos. Por ejemplo, si el estatuto dice tendrá congresos cada año o cada 2 años, que los tenga. Yo le pregunto a la opinión pública, digamos, ¿qué recuerdan cuál fue el último congreso de alguna de las agrupaciones actualmente inscritas? No recuerdan. Claro. Sin embargo, digamos... No tienen vida política. No tienen vida. Debía ser la vía política, la vía colectiva. Hace unos días el embajador Alan Wagner dijo, representando Transparencia, que estamos pasando de una democracia representativa a una democracia meramente electoral. Meramente formal. Y eso es tremendo, porque hace más daño del que uno cree. La gente dice, bueno, tenemos elecciones, votamos. No basta con tener elecciones y votar para tener una democracia. Mire, y no olvide que la actividad política o la política tiene como objetivo hacer legítimas las decisiones que uno intenta poner en el país. O sea, esa es la labor del político, convencer a la población, decirle esto te va a beneficiar y necesitamos la legitimidad de tu apoyo. Ese es el político, Bueno, es eso. Si no logra eso, no... Ya del bien común, del bien común ya no habla nadie, ya está bien pasado de moda. Pero bueno, hablemos de otros bienes comunes. Pero tenemos que ir a una pausa. Sí. Ya, vamos a ir a una pausa y hablamos de la posibilidad de una reunificación. Es decir, que Tierra y Libertad pueda ir con Nuevo Perú en unas elecciones presidenciales en el 2021. ¿Es posible esto? Vamos a la pausa y a nuestro regreso lo comentará el congresista Alberto Quintanilla. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, nuevamente estamos en el aire a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Medredios, también está Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco, que nos preguntaban a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada. Rosa María. Muy interesante porque en la pausa hablábamos con el congresista Quintanilla y me decía que sí, puede haber una esperanza de unidad. Yo creo, mire, las unidades en política son básicamente programáticas. Entonces tenemos que poner los 5 o 6 puntos que nos van a unir a la izquierda y en eso estamos. Hay esfuerzos significativos. Se está hablando con Yeudecimos de Partido Humanista, de Juntos por el Perú. Que ellos sí tienen inscripción, con además. Vladimiro Cerrón, que tiene Perú Libertario, que tiene inscripción, y con otras fuerzas, incluido Gregorio Santos. Hay que poner cuáles son los puntos que nos van a unir. Lamentablemente, nosotros quisiéramos también que se incorpore en este esfuerzo Tierra y Libertad de Marco Arana. No lo viene haciendo, pero esperamos que esto lo haga en los próximos días, semanas, porque ciertamente tenemos Ahora, que unirnos. Digamos, hay que deslindar claramente. Hay dos izquierdas, digamos, hay un gran parteaguas, digamos, en la izquierda en el Perú. Hay una izquierda que cree en la democracia, que cree en las elecciones, que participa en las elecciones. Y hay una izquierda que cree en la dictadura del proletariado todavía, que cree que por la vía de la fuerza o por la vía democrática se puede meter al poder y quedarse ahí para siempre. Y de eso tenemos varios ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Mire usted cómo le está yendo a Ortega en Nicaragua, cómo le está yendo a Maduro en Venezuela, a Evo Morales, y de esa vertiente hay también una izquierda en el Perú. Lo interesante sería saber si ustedes deslindan con esa izquierda no democrática. Bueno, en primer lugar, con la izquierda que usa la violencia y el terror, no hay nada que ver ni hacer. Evidentemente, claro. Con las otras izquierdas que no acogen, en nuestra opinión, o en mi opinión personal tal vez, la plenitud de los mecanismos. Yo sí creo que la alternancia es un mecanismo absolutamente necesario para ejercer democráticamente la conducción de un Estado. ¿Por qué? Los dos grandes males del poder son corrupción y abuso del poder. Y eso es con alternancia, división de poderes, elecciones periódicas, etcétera, etcétera. Yo creo, y lo digo aquí, que Evo Morales
lo mejor que podría hacer es no presentarse en las próximas elecciones. Lógico, pero lo va a Y hacer. cosa, después dejar un periodo que gane alguien de su agrupación bien, y si no gana también, y volver después. Eso fortalecería el Maduro, proceso. por ejemplo. Maduro debería dejar también el poder, dejar que vayan elecciones sin él, que gane otros de su partido o de otro partido, y después volver a intentarlo. Eso es lo democrático, porque eso fortalece los procesos. Los procesos de cambio son procesos que van más allá de las personas. O sea, a uno le gustaría quedarse eternamente como Pero presidente, como rey. estos líderes suelen ser mesiánicos, ¿ah? El mesianismo es lo más condenable y lo más pernicioso que hay en el Bueno, política. Chávez era mesiánico, si no se muere de cáncer hubiera seguido siendo presidente 20 años. Castro gobernó Cuba 50 años. Lamentablemente tenemos muchos ejemplos en la izquierda mundial, a los que mira la izquierda peruana, en los cuales efectivamente lo que hemos tenido es dictaduras eternas. Bueno, pero también tenemos esos ejemplos en la derecha. ¿Ah? Por supuesto, todas las dictaduras son espantosas. O sea, todos son O sea, realmente... Pinochet estuvo 17 años en el poder. Estamos todos de acuerdo. Pero digamos, en lo que les toca a ustedes como presentación ante el pueblo, la preocupación es, si yo voto por la izquierda, porque creo en el cambio social, porque creo en algunas de sus plataformas, etcétera, ¿qué va a pasar después? Se me van a quedar para siempre. No, yo le aseguro, digamos, que el sector que nosotros, en el cual yo milito desde hace mucho tiempo, es esa izquierda que acoge la democracia con fuerza, con convicción y creyendo en ella, y con todos sus mecanismos, la alternancia, la división de poderes, la ¿Y por qué fiscalización. les ha sido tan difícil mantener, si mantiene, por ejemplo, con Tierra y Libertad, esa perspectiva de la política? ¿Por qué les ha sido tan difícil mantener la unidad? Por el mesianismo. Yo sí le he dicho desde un comienzo que Marco Arana tenía una posición mesiánica, y el mesianismo es creer que unos tienen la verdad absoluta y que todo el mundo es enemigo, con todo el mundo que no piense exactamente como él. Claro. Y creo que ese es el error principal de los mesianismos, y los mesianismos han hecho daño. O sea, Guzmán ha sido mesiánico. Es Ismael mesiánico, Guzmán, claro, Ismael lógico, Guzmán. más que mesiánico, Ah, él era Dios para sus Exacto, seguidores. o sea, y eso ha hecho mal bueno, no solo, bueno, aparte del terror, ¿no? O sea, que es condenable, pero también, digamos, Marco Arana, con esa posición mesianista, está haciendo daño a la izquierda, porque él debería, con su grupo Tierra y Libertad, incorporarse a estos esfuerzos unitarios. Yo no me he cansado de decirles a los compañeros que están con Marco Arana y a él mismo la necesidad de volver a conversar y poder por delante un punto programáticos que nos lleven adelante el país, lo cual significa que eso, para admitir a conversar, tiene que admitir de que va a conversar con alguien que no piensa como él, y eso Claro. ya es por lo menos un Ahora, nivel de él rectificación. perdió una elección interna, Verónica Mendoza fue la candidata. Yo creo que él la perdió en la esperanza de ir al Congreso porque estaba convencido que no iban a ganar. Lo que no esperó fue que Verónica Mendoza quedara tercera y que tuviera una magnífica votación. De verdad, para ser su primera vez en política, tuvo una magnífica votación. Bueno, yo creo, digamos, que él no pensaba, porque él creíamos que solo él puede ser el que salve, y él cree que si él hubiese sido candidato, hubiese sido ya presidente de la República. No, Entonces, yo pero creo, si no digamos, logró ganar que en Cajamarca. Pero, Bueno, perdón. Sí, el jurado le dio la razón, pero tuvo que disputar voto a voto, porque ganó por 52 votos a un contendor que hasta ahora asegura que le ganó. O sea, ni siquiera, casi no entra al Congreso. Claro, e incluso, digamos, el que perdió, el señor Regalado, alega, digamos, de que finalmente pierde porque le cambian el personero nuevo retira Exactamente, pero digamos, el reclamo, etcétera. el Entonces, asunto es que entró con las justas, pues, o sea, ¿cómo hubiera podido ser presidente del Perú si en su tierra, bueno, nadie es profeta en su tierra, pero si en su tierra no bueno, era- uno tiene que admitir de que uno puede tener aspiraciones de llegar a ser gobernante, pero también tiene que admitir de que su verdad es la de él y que tiene que compartirla con otros Sí, yo- y ceder espacios, ¿no? O sea, yo veo bien difícil un cambio. bien ¿eh? difícil, pero digamos, yo sigo, no me canso de decir, sugerir, digamos, de que se aproximen a estos esfuerzos de discusión para la unidad de la izquierda, porque es una condición para seguir avanzando, para Gre- cambiar el país. Y Gregorio Santos, que aparece con un expectante, 4 o 5% en las encuestas. También nosotros creemos de que, bueno, en primer lugar él tiene que salir airoso de las denuncias de corrupción que hay sobre él, ¿no es cierto? Exactamente, tiene él denuncia alega, por peculado. y esperamos, digamos, de que eso sí, pero con su grupo político y con él mismo, digamos, tenemos que construir también esfuerzos unitarios. El problema es que él ya no tiene pues la casita que lo acompaña, porque era un partido prestado, también era un bien de alquiler. Claro, de Alcántara. Exactamente, entonces como no tiene ya la casita, probablemente no tiene y tampoco tiene pues las 750.000 firmas ni remotamente. Y probablemente él quiere ser el candidato, no quiere que Verónica Mendoza Bueno, sea pero la candidata. única forma de resolver, digamos, está bien que haya varios candidatos, son buenas alternativas,
vayamos a un comicio democrático interno, quien gane será el candidato. Sí, es que esas según- elecciones sean democráticas, fiscalizadas por la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Hechas por la OMP. A mí me decían otro día, no tiene que ser fiscalizadas, tiene que ser hechas por la OMP. Con un padrón. De verdad, porque si no, no son válidas. Pues de verdad. La ley actualmente no permite que la Yo lo OMP sé, pueda hacerlo, yo pero lo sé. lo ideal sería que las hagan. Yo lo sé, pero Es más, puede haber, como en otros países hay, en un día fijo, elecciones para todos los partidos Exactamente. políticos, y de tal manera, Primarias. digamos, que van y evitan incluso, digamos, el que uno un día vote y vaya A distintos la siguiente partidos. semana a otro partido. Pero, Claro, en fin, cada uno va a su partido o al que simpatiza en elecciones abiertas, o pueden ser incluso elecciones cerradas pero con padrón. El problema es que los padrones son, Dios mío, en cada partido es un espanto, porque nadie sabe quién tiene el padrón, o sea, no hay un padrón depurado nunca, siempre es un problema. siempre es un problema porque no tenemos una tradición de construcción democrática en ese aspecto, ¿no es cierto? Y esto, creo yo, no me canso de decirlo, se hereda de la Constitución del 93, que todo lo que era colectivo lo trató de desarticular, los colegios profesionales, los sindicatos, los partidos políticos. Claro. Entonces, digamos, yo creo que hay que recuperar el tiempo y hacer que estas instituciones, como los partidos, construyan también su democracia a su interior y se respete los mecanismos que hay, la alternancia, pluralidad, elecciones, equilibrio de manejo en la conducción del partido, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita y regresamos en un instante. No se muevan, seguimos conversando con Alberto Quintanilla para ver cómo además se van a parar frente al gobierno en los 3 años de gobierno que quedan y cómo van a hacer para ver si la mesa directiva no es más de Fuerza Popular, que es todo el rumor que circula. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 50 minutos, estamos a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Y seguimos conversando aquí con el congresista Alberto Quintanilla sobre la posibilidad de un cambio en la conducción del Congreso. Lo que es verdad es que el fujimorismo de Keiko Fujimori, hasta donde sabemos, no tiene más que 59 votos, no tiene 66 votos, que sería la mitad más uno del Congreso para poder decidir quién es el presidente del Congreso. Tendría que buscar votos en algún otro lado. Pero también existe la posibilidad de que todos los adversarios se unan y les digan, no, esta vez a ustedes no les toca la presidencia de la mesa directiva. ¿Eso es posible? Es enteramente posible, muy difícil es cierto, porque los 71 que no son de Fuerza Popular Keiko, Claro. podrían, digamos, llegar a ningún nivel de acuerdo, ¿no? Bueno, hay varias dificultades ahí, que son 7 grupos, por lo menos, más los independientes. En segundo lugar, que los cargos de la mesa directiva solo son 4, en fin, entonces tendrían que estar solo 4 y no 7, pero es posible, porque eso le haría bien al país, y creo, digamos, que tenemos que entender los políticos que hay mecanismos que tenemos que implementarlos, a pesar de que en el corto plazo nos signifiquen, digamos, derrotas parciales o retrocesos. O sea, hay que desprenderse también O sea, la izquierda no esa misión de poder. estaría dispuesta a un pacto en el cual ustedes no tengan la mesa directiva, no tengan presencia. Bueno, eso es posible, sí, o sea que y hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Somos bueno, hasta la fecha solo son declaraciones, me imagino que cada uno está haciendo sus cálculos y sus Sumas y restas. análisis, sumas y restas. El abaco debe estar funcionando bastante bien en esta oportunidad, pero yo creo, digamos, que sí le haría bien al país. Ahora, el problema acá es que, digamos, mucha gente no entiende, pero la conducción del Congreso es importante porque, digamos, quien marca la agenda es quien preside el Congreso, y el presidente del Congreso tiene un consejo directivo que marca la agenda con él. Entonces, si se controla el consejo directivo, se controla la agenda, se controla el orden del día, se controla el debate. Esa es la razón principal. Aparte de las, ¿cómo se dice? De los privilegios, por ejemplo, del chofer y del carrito, la oficina, etcétera, etcétera. Lo importante es quién maneja el debate y Así cómo es. se maneja el orden del día. Porque el Perú, nosotros, nuestro país, tiene un régimen presidencialista. Entonces, Claro. donde que es el jefe de la institución, el jefe del poder o el jefe del país, el presidente del país, tiene mucho que poner en la agenda y en la conducción. Le haría muy bien una suerte, digamos, de que el fujimorismo en esta oportunidad, en este tercer año, no condujera el Congreso de la República, que es
un poder del Estado y lo Ahora, condujéramos otro ¿qué grupo. candidatos hay? Bueno, todavía todavía? no se han perfilado, pero digamos, hay 71 congresistas que no están ahí y me imagino que de ahí hay más de uno Ahora, que podría tener la condición. Dicen que una negociación posible podría ser que el presidente sea no fujimorista, no Keiko fujimorista, y les den 2 vicepresidencias a los fujimoristas, Keiko fujimoristas. Bueno, esa es una Negociación. posibilidad, pero sería muy complicado porque ciertamente, digamos, de 4 miembros, tener los 2 ellos, no habría un cambio real. Yo sí creo, digamos, que para el propio proceso institucional que ellos quieren y para la propia perspectiva que pudiera tener la señora Keiko Fujimori, le conviene no seguirse mostrando autoritaria, y una forma de Bueno, mostrarse autoritaria... Eso sería Bueno, luchar, pero, matar su ADN, pues es pero difícil. es parte de la política, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se han logrado convenciendo al adversario que no le conviene lo que está haciendo, y entonces hay retroceso. Es evidente que hay un cambio de actitud en el fujimorismo, usted lo ha visto en el debate. Impensado hace un año que se hablara también pues de Vizcarra, ¿no? Cuando le pedían no solamente su renuncia al puesto de ministro, le pedían su renuncia al cargo de vicepresidente. Y yo recuerdo al congresista Galarreta, en ese momento era vocero del fujimorismo, pidiendo y exigiendo que el vicepresidente renunciara a su cargo de vicepresidente. Muchos meses antes, por cierto, ¿no? Hace un año más o menos. Entonces, y ahora es loas, alabanzas, euforia casi, esta maravilla de gobierno que tenemos, cuando es exactamente el mismo gobierno, o no es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno, porque básicamente lo que define una condición política del país es el programa con el cual uno cree y lo implementa, ¿no? Es el mismo gobierno. Por el que se votó. O sea, para usted es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno programáticamente, con otras personas, y eso le hace bien a la democracia, porque mire, por ejemplo, vayamos al caso de Bolivia, y yo creo que hay que convencer a Evo Morales De que se que vaya lo el que tiempo. mejor es que no se presente en la próxima elección, y va a fortalecer el proceso, el cambio que hay en Bolivia. Y lo mejor que uno puede decirle a Evo Morales, si yo soy simpatizante de él y creo, debo decirle, él lo prefiere no te presentes, ¿no? Pero, ¿sabe qué? En eso también hay que los plantearla. únicos que han aprendido eso son los chilenos. Ahí sí. Sí. Regresa Bachelet, ¿no es cierto? Regresa Piñera. Y hay un proceso de construcción de la institucionalidad Y cada uno con y su que rompe con la programa. dictadura. Y la gente elige el programa cada 5 años o cada 6 años, en el caso de ellos, de la mejor manera posible. Pero ahí sí uno ve una alternancia bien clara. Y además, efectivamente, podría haber regresado algún otro presidente, como Lagos, que fue muy popular, pero no. ¿No es cierto? Esa madurez política en el Perú pues no existe, y lamentablemente en el resto de Latinoamérica tampoco se deja ver, ¿no? Los Pero- únicos que saben hacer bien eso hasta ahora, que tienen cierta madurez política, después de mucho sufrimiento, ¿no? Ciertamente, tuvieron que vivir una dictadura muy larga, son las izquierdas chilenas y la derecha chilena. Bueno, pero yo creo, digamos, que eso también hay que ver la historia en perspectiva, ¿no? Hace 20 años era impensable algunas cosas que actualmente se dan, ¿no? Hace 50 años mucho más impensables. Imagínense usted, las mujeres Pero que votaban. no votaban, la mujer vota desde 1955, Así mis abuelas no votaban. No votaban. Entonces yo creo, digamos, que hay cosas que van a poder cambiar. Mi abuela sí votaba, creo que llegó a votar, pero mi bisabuela no. No, digamos, han votado a partir del 55, pero digamos, cuando mi mamá cumplió 18 años no le tocaba votar, ha comenzado a votar ya, digamos, ya adulta, ¿no es cierto? El voto se les dio en el año 55. O sea, efectivamente muchas cosas han cambiado en el Perú y en Latinoamérica y se van a seguir cambiando, muchas cosas han cambiado en la izquierda de los 70 no es la izquierda de hoy, ¿no es cierto? Es una izquierda completamente distinta. La izquierda de los 70 todavía creía que se podía llegar al poder por la fuerza, y Sendero Luminoso les dio una cachetada en la cara para que entendieran claramente que ese no era el camino. Pero fue una cachetada dura. Bueno, porque pero hay que costó verlo, digamos, víctimas. en el momento histórico, ¿no? Porque si uno quiere retroceder a analizar la Revolución Rusa, que acaba de Claro. cumplir 100 años, no había otra forma de llegar a poder por la forma que llegaron. Creo que ahora la institucionalidad social de los estados tiene mecanismos de democracia, alternancia, elecciones, selección, control, que ahora tenemos que votarlo como izquierda, ¿no? Si no somos democráticos en el país, dejamos de ser de izquierda. Bueno, acaba de conocerse, lamentablemente tengo una noticia acá de casi último minuto,
ha habido una incautación, es lo que se señala, de la casa de Ollanta y Nadine Heredia. No entiendo bien la noticia. No sé si es un allanamiento o una incautación, pues son dos cosas completamente distintas. Incautar significa que la fiscalía hace suyo el inmueble para poder pagar reparaciones civiles, etcétera. Es casi un embargo, si quieren, del bien. Allanar es entrar, ¿no es cierto?, y hacer un examen de los bienes que se están realizando, ¿no es cierto?, de que puedan tener alguna relación con... Hay algunas personas que están señalando el comercio, utiliza la palabra incauta, ATV Noticias está usando la palabra allanan, por lo tanto no sé exactamente en qué situación están. Voy a leer la redacción de El Comercio. Un equipo del Ministerio Público, dirigido por el fiscal Germán Juárez Atoche, incauta la casa del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, ubicada en la calle Fernando Castrata, en Surco. Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes que habían realizado a la constructora Odebrecht a su campaña en el 2011. La diligencia se realiza una semana después de que Humala y Heredia salieran en libertad, luego que el Tribunal Constitucional revocara la orden de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó en su contra. La orden de la incautación fue dada por el juez Richard Concepción Carguancho. Pucha, o sea, como no les puede meter en cara, les quita la casa. O sea, les está incautando la casa en el sentido que tienen que abandonar su vivienda e irse a vivir a otro lado. No entiendo exactamente la medida. Asimismo, además de la vivienda de Humala, la Fiscalía incautará otras 4 viviendas. Una de ellas está ubicada en Loma Hermoso 328. No entiendo bien la noticia, la verdad. El resto es toda una consideración sobre las declaraciones de Humala de ayer. No entiendo exactamente la noticia. Espero que la Fiscalía mande pues unos tweets, como suele mandar, y nos diga exactamente qué es lo que están haciendo. Una cosa es allanar, otra cosa es incautar. Un allanamiento es una entrada, los fiscales van revisando pues toda la casa, cuarto por cuarto, como han hecho con Pedro Carlos Cuchiche, con Susana Villarán, y otra cosa es muy distinta, incautar un bien. Incautar un bien significa, ¿no es cierto?, que queda bajo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, los bienes que compró Toledo, ¿ya?, la casa de las Casuarinas, la oficina, esos son bienes incautados por el Estado. Están incautados para que cuando termine el proceso, si hay que pagar reparaciones civiles, el Estado, rematándolos, consiga el pago de la reparación civil. Entonces, lo que quiero saber yo acá es si el señor Richard Concepción Carguancho ha incautado la casa, ¿no es cierto?, y otros bienes de otras personas, de parientes, etcétera, como medida de preventiva del pago de reparación civil, ¿o qué? ¿O están haciendo un allanamiento? Porque si están haciendo un allanamiento, es bien tonto que no lo hayan hecho en los 9 meses anteriores o en el año anterior, ¿no? O sea, ¿por qué a Kuczynski le allanan la casa al día siguiente de que deja de ser presidente y a este señor le allanan la casa después de que sale en libertad? Es algo así como, no lo ganan, ¿no? La fiscalía está en plan de, vamos a ver qué te hace, cómo te fregamos. Entonces, la verdad, es que no se entiende la noticia. Es una demostración, no sé, de lo absurdo, no se entiende nada, ¿no? La República utiliza la palabra allana viviendas. No entiendo la medida, no se entiende. Vamos a ver qué más información nos dan en algunos minutos, porque la verdad que el allanamiento tiene que tener una razón de ser. No sé, ¿qué pueden estar buscando? Lo que decían los Humala mientras estuvieron presos es, en 9 meses la Fiscalía no ha actuado ninguna prueba. Entonces, si querían hacer un allanamiento, lo tendrían que haber hecho, pues, ¿no? Con la sospecha de que hay un material ahí importante, las agendas, las libretas, qué sé yo. Que yo tenga entendido, el allanamiento de facto lo hizo la muchacha hace más o menos 3 años, ¿no? Vamos a ver qué han encontrado los fiscales y vamos a ver si tenemos una comunicación de Fiscalía, un comunicado de Fiscalía de los que salen poner en Twitter, para que explique de qué se trata esta medida, ¿no? Lo que queda claro acá es que el tratamiento es diferenciado. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, a estos señores les pasan todas estas cosas y a otros señores no les pasa nada. O sea, nadie allana la vivienda de Keiko, nadie allana la casa de Alan García, caracho, que tiene un túnel ahí abajo, no sé. Nadie allana nada. O sea, a estos les pasa de todo y a otros no les pasa nada.
Nadie entiende, pero en fin, esperemos que la Fiscalía tenga alguna explicación. No la ha colgado, no tenemos nada de la Fiscalía sobre el tema, y que nos explique de qué se trata, si se trata de una incautación o se trata de un allanamiento. Lo cierto es que hay policía rodeando la casa de Ollanta Humala, en este momento su casa familiar, y bueno, están, y me imagino los fiscales presentes. Acá tengo un tuit que dice que con fuerzas especiales de la Policía Nacional están entrando a la casa de Ollanta Humala, incluso con armas de guerra, con policías de SWAT, con armas listas como si fueran a capturar una banda, portatropas, gran cantidad de policías, lo cual de nuevo es una especie de despliegue absurdo en una casa donde vive una familia con 3 niños que van al colegio todos los días, ¿no? Yo no sé, o sea, de verdad, hacer tanta diferencia entre uno y otro, lo único que hace es victimizar. O sea, los enemigos de Ollanta Humala, voy a usar la estrategia del señor Quintanilla, hay que decirles que lo único que están haciendo es victimizarlo más. O sea, si el trato es tan diferenciado, la gente va a comenzar a tener compasión por Ollanta Humala y no desprecio, que era lo que tenían. Entonces cambiar el desprecio por compasión es un triunfo para un político. ¿Qué piensa, congresista? Bueno, yo me entero por lo que ha leído usted, Rosa María. Me imagino que debe tratarse de un allanamiento, ¿no? Porque los embargos preventivos de inmuebles generalmente se hacen por registros públicos. O sea, claro, no necesitan pues, policía. No necesitan hacer ese trámite, sino es un trámite de que se prohíbe la venta porque está prohibido. Incautado a favor del Estado con una medida preventiva. Claro. Debe ser un allanamiento, ¿no? Pero yo quiero señalar 2 cosas ahí. Uno, han tenido buen tiempo, 270 días que estuvieron presos para hacerlo. Y en segundo lugar, yo comparto la preocupación, todos debemos ser tratados iguales ante la ley y no unos con todo el rigor de la ley y otros con toda la blandura de la misma, ¿no? Claro, no se entiende, de verdad. Tienen que tener una conducta en el Poder Judicial y en el Ministerio Público equitativa. O sea, la justicia además tiene que ser predecible. Tiene que haber algún nivel de predictibilidad. Si yo hago A, la consecuencia es B. Ya. Acá resulta que hay 20 que hacen A, ¿no? Y a 10 no les haces nada, y a 10 los mandas a la cárcel. Entonces tú dices, oye, perdón, pero si es malo para unos, es malo para todos. O sea, cana para uno o cana para todos. Lo que no puedes decir es cana para algunos y no cana para otros, por hacer exactamente lo mismo. O sea, digamos, ¿cuáles son los hechos? Barata y Odebrecht dicen que le dieron $3 millones a Ollanta Humala. Ya, perfecto. Supongamos que es absolutamente cierto. Y supongamos que es lavado de activos. Yo creo que no lo es, pero en fin. Barata y Odebrecht dicen que le dieron $1 millón a Keiko Fujimori. De nuevo, yo creo que no es delito, pero si el fiscal lo cree, bueno, va. Uno va a la cárcel, la otra no va a ninguna parte. Explíquenme eso. La fiscalía no lo puede explicar. En la misma campaña, siendo contrincantes uno contra el otro. O sea, Marcelo Odebrecht y Barata dicen que le dieron $600.000 a Alba Castro para Alan García en la campaña del 2006. Los mismos hechos. Las mismas cosas. Nada. Alan García intocable, pues, en el Poder Judicial. Intocable. Entonces, si van a ir a la cana, que vayan cana para todos. Como decía Gustavo Borriti, que le agradezco, me ha citado en un artículo, no puede ser que los lornas vayan a la cárcel, pues, ¿no? Porque al final el público lo que ve es eso, ¿no? Es una victimización generada por justamente las personas que están haciéndole daño a Ollanta Humala, lo están convirtiendo en un héroe, ¿ok? Entonces, ese es un problemón. Claro, vamos a llegar a la conclusión absurda de que Marcelo Odebrecht los trató más democráticamente a todos, le dio a todos, que el Ministerio Público, que solo persigue a unos y no a otros. Sí, no, Odebrecht era bien democrático. Pero hay también otro elemento que hay que ver, o sea, el Perú tiene 75.000 presos en las cárceles, y de los cuales 40.000 todavía no tienen proceso ni sentencia. Así es. Entonces, así como el Tribunal Constitucional le exige al Ministerio Público y al Poder Judicial que se acelere, debía también exigirle que acelere el proceso de esos 40.000. Que además hay que decirlos, muchos van a salir absueltos, ¿eh? Acuérdense el caso, yo podía nombrar varios casos sonados, ¿no? Eva Bracamonte, 4 años presa, salió absuelta. ¿Quién te devuelve 4 años en prisión? Absuelta.
O sea, eso es lo peor. Porque ustedes dirán, bueno, son unos ranqueados. Ok, eso yo lo puedo entender. Un homicida, confeso, ya. Yo puedo entender que, clarísimo, ¿no? Y ya está cumpliendo los años de su posible prisión de 20 años. Pero una persona que es absuelta, y hay un porcentaje grande de absueltos, que hace 3 o 4 años metida en la cárcel. Es absurdo. Y eso estamos completamente de acuerdo. Yo creo que la cárcel, la prisión preventiva tiene que ser para una persona agarrada en flagrancia o con las pruebas absolutamente contundentes de su culpabilidad y a la espera de su juicio. Y que además constituye un peligro social, ¿no? Que tener libertad constituye un peligro social. Un asesino va a asesinar de nuevo. Y como decimos en derecho, tiene que ser completamente residual. Es el último recurso de un juez. Bueno, y además... Acá es el primer recurso. Lo presentan al detenido, para adentro. Ya está. Y además, si se le dicta a uno detención preventiva para garantizar el proceso investigatorio, debía hacer pues, todas las pruebas inmediatamente. O sea, es absurdo que después de 9 meses de los Ollanta y Nadine Heredia presos, y recién cuando salen van a todas las pruebas de allanamiento. Me parece ciertamente no sustentable. Es muy raro lo que está pasando acá. Muy raro. Además con tanta tropa, policía, ¿no? El lunes, después de que han salido. Miren, es raro. Los van a convertir en héroes. Después no se quejen. Después ustedes en la izquierda se van a tener que unir con Ollanta Humala para... Con Nadine Heredia, que digas que se está lanzando... Claro, candidata al 2021 de la izquierda. 26, no creo que sea de la izquierda. No lo creo, porque hay un problema, ¿cómo se dice? Ideológico profundo. Pero digamos, la están convirtiendo en la candidata la están convirtiendo en la candidata del 2021. O sea, de toda la clase política debería estar preocupada. Porque a más maltrato, la gente tiene más compasión. A más compasión, más empatía con el candidato. Y esos eran personas absolutamente despreciadas en la opinión pública. Y están subiendo su nivel de empatía porque la gente dice, ya, pues mucho abuso, ¿no? Ya no se pase. Tremendo. Bueno, nos tenemos que despedir. Sí, ¿algo más? Bueno, me informan desde ellos también están sorprendidos en la oficina de prensa de Ollanta Humala y me dicen, es una incautación. Bueno, pero todavía están esperando a los abogados para que les confirmen, ¿no? Okay. Incautación. Todo ha sido sorpresivo, no se entiende muy bien qué es, qué papelito están buscando, pero parece más un juego de poder para las cámaras que un acto real de discusión sobre alguna medida real que busque un medio probatorio de algo, ¿no? No entiendo nada más, yo no entiendo por qué no los acusan. O sea, ya... tantos, y sobre todo en el caso de Nadine Heredia, que está investigada 3 años. Ella no está investigada 9 meses, está investigada hace 3 años. Y no la acusan de nada, que la acusen. Que la acusen, que se abra el proceso, que pueda defenderse en un juicio y que la fiscalía presente sus pruebas y se debata y finalmente los jueces lleguen a una conclusión, pero que la acusen. No la acusan por nada. Entonces tú no puedes estar 3 años esperando que te acusen, 9 meses presa. O sea, todo este show, ¿para qué? ¿Para darle gusto a quién? ¿A Alan García? No, pues ya, demasiado, ¿no? Y eso sí, a la casa de Alan García nadie entra. Nadie entra. Pero en fin, habría que entrar a la de Madrid, no la de Lima. Nos vemos mañana, nuevamente. ¿Ya? Muchísimas gracias al congresista Quintanilla y lo mejor para la izquierda, ojalá que se logre esta unidad que se está buscando. Nos vemos mañana nuevamente. Vamos a hablar. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. ¿Cómo lo pueden hacer tan drásticamente? Porque generarían una reacción adversa, ¿no es cierto? Terminarían siendo manifiestamente los aliados del fujimorismo. Está en una situación política muy complicada el presidente y este tipo de idea de ir comprando tiempo para conseguir aprecio popular no creo que le vaya a resultar porque la gente le va a decir, oiga, usted es parte de un gobierno que ya empezó, pero que es un gobierno que empezó en el 2016, no hace un mes. Entonces, mis ministros tienen un mes, sí, pero lamentablemente usted es parte de una estructura anterior y si Peruanos por el Cambio va a ser oficialismo y si el fujimorismo va a seguir siendo oposición, entonces usted es parte del mismo gobierno.
Es una situación bien complicada. Bueno, en el otro lado, en la otra casa, pinceladas también, Kenji Fujimori. Pobre chico. Leí lo que escribió en La República ayer, y es algo así como, hermanita, perdóname, hermanita, yo te quiero, no voy a ser político, te juro que no voy a ser político, no me interesa ser político, quiero sembrar agua en las montañas, y que los ríos crezcan, y que los bosques fluyan, pero por favor, no me votes del Congreso. Terrible. Ahora, lo que dices, en parte es cierto, fue parte de una emboscada, pero por supuesto que fue parte de una emboscada. O sea, ha quedado clarísimo que Mamani era una persona que iba a instigar al delito. Y ahí el Cuarto Poder ha pasado un audio completo donde ofrece él a 5 que van con él. Es decir, Mamani iba insistentemente con una misión. La misión era hacerlos caer. Y los hizo caer. Y es evidente que le presentaron al país audios editados. Convenientemente para que todos, digamos, el presidente no puede continuar porque está comprando votos en el Congreso, lo cual es absolutamente ilegal, y no solamente ilegal, sino que es inmoral y además es delito porque constituye tráfico de influencias. Ahora resulta que el señor Mamani es un instigador del delito, que efectivamente Kenji Fujimori dice: mi error fue no botarlo a patadas de mi oficina, y que Kenji Fujimori también está tratando de salvar a los que se fueron con él. Está tratando de decir, estas personas no se les ofreció nada, no se les dio nada, y lo hicieron por cariño, ¿no? Por generosidad. Pero no dice en su texto, es lo más gracioso, ¿generosidad con quién? Con su papá, pues, ¿no? Evidentemente. Entonces, es evidente que negociaron el indulto contra la vacancia. No lo pone en su texto, pero la forma en la que está escrita te está diciendo que hay 10 congresistas que votaron con él en diciembre del año pasado para salvar la vida a Kuczynski a cambio que indultaran a su padre. Y reconoce nuevamente lo que hemos manifestado de todo el tiempo, que acá hubo una negociación secreta, encubierta, pero negociación al fin y al cabo. Y eso no le conviene a Alberto Fujimori porque, una vez más, confirma que ese indulto de humanitario no tiene nada. Y como no es humanitario, tenemos que esperar qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, tengo la sospecha que uno de los acuerdos con el fujimorismo es que, diga lo que diga la Corte Interamericana, Alberto Fujimori no regresa a la cárcel, ¿no? Me parece que ese es parte de los acuerdos. Y a cambio de eso, Alberto Fujimori no hace política y Kenji Fujimori no hace política. ¿Qué es lo que probablemente hayan negociado Keiko y su papá? O sea, Kenji no habla y no me destruye. Yo no lo destruyo a él. Pero ustedes dos se van de la política, me quedo yo. Y a cambio de eso no regresas a la cárcel. Porque ella tiene la sartén por el mango. Tiene los congresistas, tiene el poder. Y ahora sí, efectivamente, algunos problemitas también en el Congreso, ¿no? Porque todavía no ha terminado de recomponer su mayoría. No tiene 66 votos. ¿Qué va a pasar con la mesa directiva? Que se viene ahora las elecciones de la nueva mesa directiva, etcétera, etcétera. Eso todavía está por verse. Así que desde lejos, algunas pinceladas. Bueno, y también una bronca que se desata el día viernes y sábado con el tema de la Marcha por la Vida, que se celebra hace varios años en Lima y en otras ciudades del mundo, y no tendría por qué sorprender a nadie. Es una especie de marcha ya parte del calendario de actividades que hay en el Perú, entre muchísimas otras marchas, celebraciones, etcétera. Lo que sí creo que ha molestado a muchos, católicos y no católicos, es el uso político de la marcha. Si esta es una marcha no política que defiende el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, yo no entiendo por qué la politización, ni tampoco entiendo por qué la división. ¿No? Yo escribí algunos tweets al respecto. O sea, vamos a poner las cosas claras. Acá hay un movimiento evangélico minoritario que no representa a la mayoría de los evangélicos, que no representa al concilio evangélico, que tienen una posición muy radical respecto al rol de la mujer en la sociedad. Y esa visión radical del rol de la mujer incluye su sumisión al marido o su sumisión al hombre. Y no quieren que eso cambie. Con mis hijos no te metas, es eso. Es mantener un rol de sumisión, un rol de patriarcado, como dicen las feministas, que no debe cambiar. Y por lo tanto, la escuela no debe cambiar,
no debe cambiar el currículo, no debe cambiar absolutamente nada. La mujer tiene que estar en el mismo lugar en que está ahora y nada debe cambiar. Y otras personas creemos que la mujer está en una situación muy, muy grave, de enorme fragilidad y vulnerabilidad. Las noticias lo dicen todos los días, y que creemos que la educación debe cambiar, que la sociedad debe cambiar, que la cultura debe cambiar, y que tenemos que tener una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres sean tratados con equidad. Eso es lo que creemos. Y que a la misma vez hay personas que tienen tendencias sexuales absolutamente respetables y distintas, y que no van a dejar de existir ni de desaparecer de este mundo porque alguien desee que desaparezcan, ¿no? Es como si alguien quisiera que los homosexuales no existieran por norma. Eso se llama la alienación de la norma. La norma no desaparece, la realidad. ¿Ok? Existen, están en nuestra sociedad y tienen derechos como cualquier ser humano. Y sobre el tema del aborto, yo creo que lo he explicado ya tantas veces que no me canso de decirlo. Yo creo que una mirada católica del aborto tiene que incluir la acogida y la compasión. No puede incluir solamente la punición. No puede incluir una mirada solamente punitiva, castigadora, sino tiene que incluir una mirada de acogimiento, de perdón, de respeto por la desesperación de una mujer que comete un acto desesperado. Muchos me han escrito diciéndome, bueno, ¿y qué harías con las niñas violadas de 9 años que están embarazadas? Miren, moralmente la respuesta es dificilísima, porque estamos hablando de dos males, y hay que escoger entre dos males. Un mal horrendo es que una niña esté embarazada, porque es evidente que ha sido violada. Se ha violado todo, su cuerpo y su alma, y la niña está dañada profundamente por un acto de absoluto abuso sobre ella. Que uno cree, la gente dice, bueno, tenemos elecciones, votamos. No basta con tener elecciones y votar para tener una democracia. Mire, y no olvide que la actividad política o la política tiene como objetivo hacer legítimas las decisiones que uno intenta poner en el país. O sea, esa es la labor del político, convencer a la población, decirle esto te va a beneficiar y necesitamos la legitimidad de tu apoyo. Ese es el político, claro, es eso. Si no logra eso, no. Ya del bien común, del bien común ya no habla nadie, ya está bien pasado de moda. Pero bueno, hablemos de otros bienes comunes. ¿Pero tenemos que ir a una pausa? Sí. Ya, vamos a ir a una pausa y hablamos de la posibilidad de una reunificación. Es decir, que Tierra y Libertad pueda ir con Nuevo Perú en unas elecciones presidenciales en el 2021. ¿Es posible esto? Vamos a la pausa y a nuestro regreso lo comentará el congresista Alberto Quintanilla. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, nuevamente estamos en el aire a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Medredios, también está Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco, que nos preguntaban a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada. Rosa María. Muy interesante porque en la pausa hablábamos con el congresista Quintanilla y me decía que sí, puede haber una esperanza de unidad. Yo creo, mire, las unidades en política son básicamente programáticas. Entonces tenemos que poner los 5 o 6 puntos que nos van a unir a la izquierda y en eso estamos. Hay esfuerzos significativos. Se está hablando con Yeudecimos de Partido Humanista, de Junto por el Perú. Que ellos sí tienen inscripción, con además. Vladimiro Cerrón, que tiene Perú Libertario, que también tiene inscripción, y con otras fuerzas, incluido Gregorio Santos. Hay que poner cuáles son los puntos que nos van a unir. Lamentablemente, nosotros quisiéramos también que se incorpore en este esfuerzo Tierra Libertad de Marco Arana. No lo viene haciendo, pero esperamos que esto lo haga en los próximos días, semanas, porque ciertamente tenemos que unirnos. Digamos, hay que deslindar claramente, hay dos izquierdas, digamos, hay un gran parteaguas, digamos, en la izquierda en el Perú. Hay una izquierda que cree en la democracia, que cree en las elecciones, que participa en las elecciones, y hay una izquierda que cree en la dictadura del proletariado todavía, que cree que por la vía de la fuerza o por la vía democrática se puede meter al poder y quedarse ahí para siempre. Y de eso tenemos varios ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Mire usted cómo le está yendo a Ortega en Nicaragua, cómo le está yendo a Maduro en Venezuela, a Evo Morales, y de esa vertiente hay también una izquierda en el Perú. Lo interesante sería saber si ustedes deslindan con esa izquierda no democrática.
Bueno, en primer lugar, con la izquierda que usa la violencia y el terror, no hay nada que ver ni hacer. Evidentemente, Ya. claro. Con las otras izquierdas que no acogen, en nuestra opinión, o en mi opinión personal tal vez, la plenitud de los mecanismos. Yo sí creo que la alternancia es un mecanismo absolutamente necesario para ejercer democráticamente la conducción de un Estado. ¿Por qué? Los dos grandes males del poder son corrupción y abuso del poder. Y eso es con alternancia, división de poderes, elecciones periódicas, etcétera, etcétera. Yo creo, y lo digo aquí, que Evo Morales lo mejor que podría hacer es no presentarse en las próximas elecciones. Lógico, pero lo va a Y hacer. cosa, después dejar un periodo que gane alguien de su agrupación bien, y si no gana también, y volver después. Eso fortalecería el Maduro, proceso. por ejemplo. Maduro debería dejar también el poder, dejar que vayan elecciones sin él, que gane otros de su partido o de otro partido, y después volver a intentarlo. Eso es lo democrático, porque eso fortalece los procesos. Los procesos de cambio son procesos que van más allá de las personas. O sea, a uno le gustaría quedarse eternamente como Pero presidente, como rey. estos líderes suelen ser mesiánicos, ¿ah? El mesianismo es lo más condenable y lo más pernicioso que hay en el Bueno, político. Chávez era mesiánico, si no se muere de cáncer hubiera seguido siendo presidente 20 años. Castro gobernó Cuba 50 años. Lamentablemente tenemos muchos ejemplos en la izquierda mundial, a los que mira la izquierda peruana, en los cuales efectivamente lo que hemos tenido es dictaduras eternas. Bueno, pero también tenemos esos ejemplos en la derecha. ¿Ah? O Por sea, supuesto, Stroessner, todas las dictaduras son Somoza y todo, espantosas. o sea, todos son O sea, realmente... Pinochet estuvo 17 años en el poder. Estamos todos de acuerdo. Pero digamos, en lo que les toca a ustedes como presentación ante el pueblo, la preocupación es, si yo voto por la izquierda, porque creo en el cambio social, porque creo en algunas de sus plataformas, etcétera, ¿qué va a pasar después? Se me van a quedar para siempre. No, yo le aseguro, digamos, que el sector que nosotros, en el cual yo milito desde hace mucho tiempo, es esa izquierda que acoge la democracia con fuerza, con convicción y creyendo en ella. Y con todos sus mecanismos, la alternancia, la división de poderes, la ¿Y por qué fiscalización. les ha sido tan difícil mantener, si mantiene, por ejemplo, con Tierra y Libertad, esa perspectiva de la política? ¿Por qué les ha sido tan difícil mantener la unidad? Por el mesianismo. Yo sí le he dicho desde un comienzo que Marco Arana tenía una posición mesiánica. Y el mesianismo es creer que unos tienen la verdad absoluta y que todo el mundo es enemigo. Con todo el mundo que no piense exactamente como él. Claro. Y creo que ese es el error principal de los mesianismos. Y los mesianismos han hecho daño. O sea, Guzmán ha sido mesiánico. Es Ismael mesiánico. Guzmán, claro, Ismael lógico, Guzmán. más que mesiánico, Ah, él era Dios para sus Exacto, seguidores. o sea, y eso ha hecho mal bueno, no solo, bueno, aparte del terror, ¿no? O sea, que es condenable. Pero también, digamos, Marco Arana, con esa posición mesianista, está haciendo daño a la izquierda. Porque él debería, con su grupo Tierra y Libertad, incorporarse a estos esfuerzos unitarios. Yo no me he cansado de decirles a los compañeros que están con Marco Arana y a él mismo la necesidad de volver a conversar y poder por delante un punto programáticos que nos lleven adelante el país, lo cual significa que eso, para admitir a conversar, tiene que admitir de que va a conversar con alguien que no piensa como él, y eso Claro. ya es por lo menos un Ahora, nivel de él rectificación. perdió una elección interna, Verónica Mendoza fue la candidata. Yo creo que él la perdió en la esperanza de ir al Congreso porque estaba convencido que no iban a ganar. Lo que no esperó fue que Verónica Mendoza quedara tercera y que tuviera una magnífica votación. De verdad, para ser su primera vez en política, tuvo una magnífica votación. Bueno, yo creo digamos, que él no pensaba, porque él creíamos que solo él puede ser el que salve, y él cree que si él hubiese sido candidato, hubiese sido ya presidente de la República. No, Entonces, yo pero creo, si no digamos, logró ganar en Cajamarca. Pero, Perdón. Sí, el jurado le dio la razón, pero tuvo que disputar voto a voto, porque ganó por 52 votos a un contendor que hasta ahora asegura que le ganó. O sea, ni siquiera, casi no entra al Congreso. Claro, e incluso, digamos, el que perdió, el señor Regalado, alega, digamos, de que finalmente pierde porque le cambian el personero nuevo retira Exactamente, pero digamos, el reclamo, etcétera. el asunto es que entró con las justas, pues, o sea, ¿cómo hubiera podido ser presidente del Perú si en su tierra, nadie es profeta en su tierra, pero si en su tierra no Bueno, uno tiene que admitir de que uno puede tener aspiraciones de llegar a ser gobernante, pero también tiene que admitir de que su verdad es la de él y que tiene que compartirla con otros y ceder espacios, ¿no? O sea, yo veo bien difícil un cambio. bien difícil, pero digamos, yo sigo, no me canso de decir, sugerirle, digamos, de que se aproximen a estos esfuerzos de discusión para la unidad de la izquierda, porque es una condición para seguir avanzando, para cambiar el país. Ok, ese es un acto horrendo. La consecuencia de ese acto es que ella está embarazada. Entonces tenemos dos males. El acto del abuso, ¿no es cierto? Y el otro mal que es que ella tenga que
cargar con esa gestación y terminar con esa gestación. Entonces tenemos que decidir cuál es el mal menor. Que la niña no tenga ese hijo o que la niña lo tenga. Es una decisión durísima, dificilísima, que existe en el Perú, según estadísticas, más de 400 menores de 13 años han estado embarazadas el año pasado. Más de 400 niñas menores de 13 años han estado embarazadas el año pasado. Entonces, estamos hablando de un problema serio, que nuevamente nos regresa a esto de contra la ideología de género. Por Dios, si esas niñas hubieran sido criadas en un entorno donde hubieran sido respetadas como iguales, nadie las hubiera tocado. Pero ya frente a los dos males, hay que escoger cuál es el mal menor. Y para muchísimos, el mal menor es que la niña aborte. Y para otros muchísimos, entre los que me encuentro yo, creemos que el mal menor no es que la niña aborte, es que tenga el bebé, pero que además haya un entorno de acogida a esa realidad. Porque es evidente que una niña de 9 años no puede criar una criatura. Y lo que no estamos haciendo es encontrar soluciones post, ¿no es cierto? Porque todos salimos a gritar que viva la vida. ¿Y qué hacemos con los niños que nacen en circunstancias tan difíciles? ¿Dónde está la acogida para esas criaturas? ¿Dónde están las soluciones para esas madres? Entonces yo creo que como iglesia hacemos más acercándonos a las madres que espantando a las mujeres, ¿no es cierto? Y dándoles acogida y un lugar de reconocimiento y de poder encontrar un camino para encontrar una solución a un tema tan tremendo como es el del aborto. Así que no se debe tomar tan a la ligera. Y no es una guerra de cuánta gente pongo yo en la Avenida Brasil, cuánta gente pones tú, mis pancartas contra tus pancartas. Eso me parece completamente absurdo. Inventar números para demostrar poder político es absurdo también. Este es un asunto serio y que tiene que ver con la conciencia de cada uno, porque de nuevo, el aborto en el Perú está penalizado con penas bajísimas, por lo tanto está en la práctica despenalizado. Lo que no hay es abortos provistos por el Estado, eso está clarísimo también. Y efectivamente muchas mujeres en el Perú, probablemente miles, siguen abortando. Es una realidad. Y frente a esa realidad hay que tener una posición. Nos tenemos que ir a la pausa. Sí, pero antes de irnos a la pausa, Rosa María, Sí. porque ya llegó nuestro invitado, ¿qué opinas de la comisión Lavajato desprestigiada Sí. que ha acusado, bueno, que ha pasado a la situación de investigado Alan García? A mí me dan risa Kuczynski y Toledo. esas declaraciones de ha pasado a la condición de investigado, de una comisión investigadora del Congreso, no significa absolutamente nada. Nada, porque las comisiones investigadoras del Congreso producen un informe que no sirve para nada. Porque ya la Fiscalía está haciendo otro trabajo, avanzando a otra velocidad y encontrando otras cosas. Las comisiones investigadoras del Congreso son útiles cuando hacen descubrimientos, ¿no es cierto?, que no han pasado por el Poder Judicial. Pero todo lo que están descubriendo, entre comillas, ya pasó por el Poder Judicial. Entonces ahora voy a ser investigado. ¡Oh, qué horror! Lo que la gente entiende es que hacen estos titulares y quedan en ridículo. Porque ha pasado a la comisión de que investigado todos menos Keiko Fujimori. Y la respuesta de Rosa María Barta es que ella no era funcionaria pública. Y estamos haciendo investigaciones sobre carreteras o proyectos. Entonces, como ella no tenía nada que ver con proyectos ni con carreteras, por lo tanto no puede ser investigada. Bueno, finalmente el tema se va a resolver en el Poder Judicial, no en el Congreso. ¿No es cierto? Eso es show. La comisión Lavallato es una comisión que ha llevado a gente a sentarse ahí, a llorar, a maltratarla, a tenerla 10, 12 horas sentada, preguntándole estupideces, ya que nada tiene que ver con los temas que está tratando el Poder Judicial. Y que bueno, me imagino la señora Bartra algún día terminará pues su misión, ¿no? Porque ya creo que tiene casi un año en esto. Más hizo Juan Pari en menos tiempo y ahí tenía una razón de ser, porque había muy poca información. Mucho más hizo Juan Pari en esos pequeños meses que tuvo, con muy poca ayuda para obtener la información que tuvo. Lo que tiene Rosa María Bartra ahora es, de vez en cuando, alguna primicia, llena titulares y trata de exculpar a como de lugar a su lideresa de haber recibido $3 millones por Odebrecht. Que no es delito, pero que si lo recibió. Anoche parece ser que Ollanta dijo lo mismo. Yo no digo que los haya recibido, pero en todo caso no es delito. Bueno, parece que por fin todos se están poniendo de acuerdo. Vamos a la pausa y regresamos con Alberto Quintanilla, líder de Nuevo Perú,
vocero de Nuevo Perú. Como ustedes saben, la izquierda en el Congreso está dividida, pero puede ser, así lo ha dicho, que la izquierda se una. La izquierda unida, de nuevo, el viejo anhelo de las izquierdas en el Perú, que siempre termina en naufragio. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 24 minutos, ya estamos en estudios nuevamente con ustedes a pensar más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya va a conversar con el congresista Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú. Así es, como ustedes saben, la izquierda no votó a favor de la investidura, lo cual era, claro, un acto simbólico, ¿no? Porque evidentemente ya iba Villanueva con todos los votos en el bolsillo. Ya daba risa porque todos sabían que no le iban a negar la investidura, porque además hay otra cuestión que es interesante, que es solamente teórica, por si acaso. ¿Qué hubiera pasado si el Congreso le negaba la investidura a Villanueva? Vizcarra disolvió el Congreso, pues, porque eran dos gabinetes censurados en un mismo gobierno. Sí, es que es un mismo gobierno, porque ahí viene la discusión, ¿no? Y es lo que yo planteaba al inicio del programa, esta situación casi esquizofrénica de decir, no somos el mismo gobierno y sí somos el mismo gobierno. Y no sabemos muy bien qué son. No sabemos si Vizcarra es la continuidad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, porque le correspondió asumir su lugar porque renunció, o este es un nuevo gobierno que recién empieza, con una nueva plataforma, unas nuevas ideas, unas nuevas propuestas, unas nuevas todo, que no parecen muy nuevas porque parecen muy parecidas a las que se propusieron en la campaña. Bueno, muchas gracias, señor Quintanilla, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Un saludo a todos tus amables oyentes, aquí a tus órdenes. Gracias. Bueno, ustedes votaron, y era lógico, creo, había alguien que tenía que votar en contra, ¿no? Votaron en contra de la investidura. Las dos izquierdas, Frente Amplio y Nuevo Perú. Y Nuevo Perú. Nosotros señalamos las razones del porqué. Y esto lo vinimos trabajando desde las reuniones que tuvimos con César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, y en el cual enfatizábamos tres temas: el tema de la corrupción, el tema de la renovación política y el tema de la reactivación económica. Y nosotros no pretendíamos que ellos o él asumieran nuestro programa, pero por lo menos sí tocaran el tema, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es la perspectiva? Por ejemplo, nosotros le pedimos que hiciera un análisis, una evaluación de los decretos supremos por los cuales se consideran los pozos petroleros. Debía revisarlos, no lo hizo. Y en segundo lugar, le planteábamos que diera medidas o diera una posición respecto a cómo reactivar el mercado interno, la capacidad de consumo de la población. ¿Y le pareció que el discurso no dijo nada? O sea, y lo que remató que fue en el pedido de facultades que la presentó a las 8:20 de la noche, un par de horas antes de la votación, solo mencionaban medidas que buscaban a reactivar la economía vía la inversión, promover la inversión, que está bien. Está bien. El problema es que tiene que tener, digamos, las dos partes de política económica. Sí, claro. Una tijera corta con dos brazos o una tenaza hace con dos brazos, no con uno. O sea, le pareció insuficiente, digamos, el mensaje. Fue insuficiente. Más por omisión, digamos. Más por omisión, evidentemente, pero esto es una omisión importante que la venimos remarcando desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también lo vamos a remarcar, o sea, digamos, ahora. El pecado no es de acción sino de omisión. O sea, no hay algo en el discurso que le haya parecido, digamos, contra lo que tendrían que oponerse. Claro, y ahí remarco que nosotros no estamos pidiendo que asuma nuestro programa. Evidentemente. Sino que, digamos, toque esos temas desde la perspectiva de ellos, cómo van a reactivar la demanda, digamos, en el país. Entonces, lo que le ha parecido en realidad no es que ustedes estén en contra de la propuesta, sino que la propuesta está inconclusa. Es insuficiente. Insuficiente. Ah, sí, esa es la palabra. Eso es lo claro. Ahora, entramos a una época electoral. No, entramos a una época de fútbol, que es peor todavía, porque eso es el circo y el pan de repente viene después. Pero luego viene una época electoral. Y una época electoral implica una renovación, ciertamente, de la política. Tierra y Libertad tiene inscripción, Nuevo Perú no tiene inscripción todavía, probablemente no la vaya a tener todavía hasta el próximo año. ¿Qué piensan de este proceso electoral que viene como Nuevo Perú? Bueno, nosotros pensamos que este proceso que se viene para el 7 de octubre, que son las elecciones regionales y municipales, están dadas bajo unas reglas bastante excluyentes, ¿no? O sea, excluyentes en el sentido de que no permite la renovación. Somos
dos países en el mundo, creo que es Panamá y nosotros, que tenemos un porcentaje tan alto de exigencia de firmas, el Sí. 4%, nosotros, y la mayoría de países tienen menos del 1%, y en el caso nuestro, el Perú, todos los partidos actualmente que tienen inscripción se han inscrito con el 1%. Con 120.000, claro. Entonces, y esto, digamos, elevarlo es una exclusión. Y nosotros creemos que eso es excluyente y debe ser modificado, ¿no? Ese es un tema. No creo que lo logre, porque obviamente los dueños del circo pues no quieren que entren más, ¿no? Pero mire, los dueños del circo a los cuales usted llama, si es que no abren las puertas, el circo va a ser arrasado. ¿Usted cree que el público bota la butaca? Se acabó. Yo creo que bota la butaca, se arrasa y toda la cuestión, y va a llegar a váyanse Bueno, todos. no solamente es eso, sino que hay un proyecto de ley de 2 congresistas, de Richard Acuña y de Mauricio Mulder, cada uno por su lado, diciendo que quien no milita 3 años en un partido no puede postular a la presidencia. Bueno, eso también abona esta tesis excluyente, porque están empezando por poner, digamos, la carreta por delante de los caballos, porque ciertamente todos queremos partidos democráticos, sólidos, pero para que esto tiene que haber institucionalidad que los obligue a ser democráticos, Claro. cosa que no existe en el Perú. Por ejemplo, para elegir candidatos, la ley dice deben hacer elecciones internas, Sí. pero da 3 modalidades. La modalidad elecciones entre los militantes inscritos, la otra modalidad entre militantes y Delegados. abierta, y la última por delegados. Y todo el mundo recurre a delegados. Entonces, Así es. y los delegados terminan todavía lo que es más perverso. Se reúnen 20 delegados y encargan a un par de personas para que en su nombre nomine, y eso acepte el Jurado Nacional de Elecciones. Nos parece perverso. No, y así perdón, estamos viendo las candidaturas que se están lanzando en este momento a la alcaldía de Lima, y varias son de lazo, pues, o sea, no ha habido una elección interna de Ditel Colombo, que yo sepa. Pero todavía tienen plazo hasta sí, el 25 claro. de este mes, y deben, la mayoría Son están siendo precandidatos, convocadas pero ya entre todo el el mundo- 19 y el 20. Claro, son precandidatos, pero todo el mundo ya sabe que son los candidatos. O sea, los únicos que creo que han hecho ayer elecciones internas han sido los de Acción Popular, pero el resto es, o sea, este es, pues ya está. Porque el líder dice. Ahora, entonces, Nuevo Perú no tiene posibilidad de ir en estas elecciones, pero puede ser que gente que esté más o menos inscrita en Nuevo Perú participe en estas elecciones con movimientos regionales, locales, etcétera. Es Eso cierto pa- lo que tú dices. En el caso concreto de Puno, Nuevo Perú tiene la inscripción de Poder Democrático Regional, que Por es ejemplo. parte de, y va a participar en estas elecciones, y esperamos participar con éxito. De este tipo de alianzas regionales, ¿qué presencia pueden llegar a tener? Bueno, en el caso de Nuevo Perú, esperamos tener una presencia en Iquitos, en Piura, en Puno, en Cusco y en Lima, a través de una alianza, ¿no? Esos son los 5 lugares que, si se me olvide tal vez de uno, que disculpen, Claro. pero son los prioritarios y que esperamos tener presencia. Muy bien. Y con esta presencia y esta movilización, etcétera, ¿no hay posibilidad de que puedan conseguir las firmas este año? Bueno, es bien difícil. Ayer escuchaba las declaraciones de Julio Guzmán, que dijo que había tenido a más de 2.000 activistas en Claro. casi permanente, y usted lo avisa. Hemos podido ver todos que el esfuerzo que ha hecho, y que solo ha logrado, según dice, 1.200.000 firmas. Esperamos que si escribe no le cierran la puerta por ese mecanismo. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y todavía no tenemos esa cantidad de firmas. Ha logrado 1.200.000, ojo, necesita 450.000, me parece. 750.000, pero Ah, tienen que ser válidas. validadas, Y, pues. y el recuento estadístico previo es que más o menos de cada 3 firmas que se obtienen, una es válida, por distintas razones, ¿no? No, porque la gente firma en falso, firma 3 veces, vuelve a firmar de nuevo, o porque se equivoca, o porque firma, en fin, por 1.000 razones. Pero efectivamente, si tú quieres inscribir, tienes que sacar el triple de firmas de lo que necesitas para inscribir. Y es bien duro, 750.000 firmas están pidiendo. Yo pensé que estábamos en 400.000. No, son 736.000 exactamente, que es el 4% Sí, del padrón de los nacional. electores de la última elección nacional. No, es a todas luces excesivo, ¿no? Es excluyente. A nadie le han pedido eso. Pero ni para la revocatoria en Lima. Y que además ahí regalaban fideos. Creo que le falta un poco de fideos. ¿No? Porque además estos movimientos no tienen plata. Entonces sacan su firma pues de buena voluntad, ¿no? Por eso nosotros planteamos la otra alternativa. La vigencia de la inscripción de una agrupación política debe ser por el cumplimiento de sus estatutos. Por ejemplo, si el estatuto dice tendrá congresos cada año o cada Claro. 2 años, que los tenga. Yo le pregunto a la opinión pública, digamos, ¿qué recuerdan cuál fue el último congreso de alguna de las agrupaciones actualmente inscritas? No recuerdan. Claro.
Sin embargo, digamos, No tienen vida política. no tienen bien, debía ser la vía política, la vía colectiva. ¿no? Hace unos días el embajador Alan Wagner dijo, representando Transparencia, que estamos pasando de una democracia representativa a una democracia meramente electoral. Meramente formal. Y eso es tremendo, porque hace más daño del que... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con todo Arequipa. Muy buenos días Arequipa con Radio San Martín. Muy buenos días Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo. Lima con Radio Santa Rosa. El Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua. La Convención con Radio Quillabamba y Puerto Maldonado. Buenos días con Radio Madre de Dios. Y hasta esta es toda la red Sodomco, y además nuestra gratitud para nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho y nuestros amigos de Huánuco que nos escuchan a través de Huánuco Frecuencia Modulada y AM Tagua. Ya está con nosotros ahora sí en los estudios Rosa María Palacios. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, ya de regreso en Lima, después de una semana de vacaciones, aprovechando el 1 de mayo, que era feriado, y bueno, los otros días no eran feriados, pero me los tomé feriados, aunque regreso con un gran resfriado, ¿no? Pero así son las vacaciones, y la verdad que, claro, uno se va unos días, se trata de desconectar un poquito para descansar, pero siempre estar pendiente de lo que está pasando en el Perú, y es inevitable, no sé, en algunas pinceladas, decirles lo que he visto desde lejos. Ahora, yo estaba en los Estados Unidos, donde la política es en estos días tan entretenida como la nuestra o más, así que he estado mirando la política de allá y la política de acá, ¿no? Y creo que mi primera impresión fuerte el lunes pasado, fue ver cómo un grupo de periodistas se abalanzaba dentro de la casa de Ollanta para tratar de conseguir no sé qué, porque la verdad que hasta ahora no entiendo qué. Entiendo que varios medios han pedido disculpas, ¿no? No es profesional, no es ético, pero nos debería obligar de nuevo a repasar algunas cosas que yo enseño en deontología de la comunicación en la Facultad de Comunicaciones en la Católica. Es decir, hay espacios que son privados aun cuando la persona tiene notoriedad. Y el interés público es el que te permite, cuando la persona tiene gran notoriedad, ir un poquito más allá sobre su privacidad de lo que irías con una persona común y corriente. Pero esto fue un exceso por donde se le mire. Y tampoco entiendo, y eso me van a disculpar los productores de televisión, estas persecuciones. Es decir, una persona sale de la cárcel, muy bien, y se sube a un carro, y lo persiguen 30 motos, 4 unidades, no sé qué, las cámaras, y a su casa y se mete a su casa. Ya. ¿Y cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Ver cómo una persona va en carro? Nunca he entendido cuál es la noticia. ¿Qué creen? ¿Que la persona se va a bajar del carro, les va a dar declaraciones? No les va a dar declaraciones. Una señora y un señor que no han visto a sus hijos 9 meses, lo único que quieren, o sea, los han visto pero en prisión, lo único que quieren es llegar a su casa para ver a sus hijos. O sea, no tiene ningún sentido. Y lo que más me molestó fue que titulares como Nadine Heredia pierde la compostura. Oye, no te pases, pues. O sea, la compostura la perdieron los periodistas. Y muy destacable, algunos tuiteros destacaron la conducta de la corresponsal de CNN en el Perú, que profesionalmente, en la puerta de la casa, en la calle, en la vereda, en el espacio público, hacía su transmisión, mientras adentro se metía a garaje, ¿no? Y se hubieran podido meter al cuarto de los niños si quisieran. O sea, no hay que entender que el personaje público, por más público que sea, tiene límites también, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos invadir su privacidad. Cierto es que, no, como decía Alan García, un presidente no tiene vida privada, pero sí la tiene. O sea, hay una esfera de su intimidad que todavía está protegida, ¿no? Y creo que fue un exceso. Primera pincelada de lo que vi. Luego, las noticias de la presentación. Bueno, lunes, día del trabajo feriado. Miércoles, la presentación del gabinete de el señor Villanueva en el Congreso de la República. Yo pensé que estaba escuchando otro país. Oye, las loas, las alabanzas,
el fujimorismo entero entusiasmadísimo con este gobierno, pero es una cosa, ¿qué pasó? ¿No era que detestaban a Vizcarra? ¿No le pedían su renuncia a la vicepresidencia hace un año? ¿Qué pasó? Bueno, así es la política. Todos, es como un juego de las sillas, yo decía siempre, ¿no? Tocan la música, todos han cambiado. Paró la música, terminaron sentados en otra silla. Entonces ahora no sabemos si Peruanos por el Cambio es oficialismo o es oposición. Ayer ha dicho el presidente Vizcarra en Panorama Sí. que es porque fue una pregunta. Claro. Si no, dijo que es oficialismo y que ya se reunió por eso 2 veces con ellos. Ah, caramba, qué bárbaro. Qué cantidad de reuniones. Bueno, y luego, mensajes pues un poquito contradictorios, ¿no? No tenemos un pacto con el fujimorismo. Evidentemente, no hay un pacto firmado en un papel, pero es un pacto pues de facto, porque si uno compara el maltrato al gobierno anterior, del cual también era partícipe Martín Vizcarra, y compara el trato que se le ha dado al señor Villanueva y a su gabinete, pues no hay punto de comparación. Entonces tiene que haber algún tipo de entendimiento, digamos, pacto de facto, ¿no es cierto?, entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra. También vi que era noticia una posible reunión entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra, como si se tratara pues de la reunión del presidente de Corea del Norte con Donald Trump, ¿ya? O sea, ¿dónde es? ¿Cuándo es? Oiga, se levantan el teléfono y pueden hablar a cualquier hora, ¿no? O sea, no se trata de darle más aspavientos a una cosa que puede ser muy sencilla, ¿no? Eso en cuanto al presidente, que ayer además ha añadido algo que me ha parecido interesante, ¿no? El presidente está comprando tiempo. Ha dicho que en 6 meses vamos a ver mejoras en salud y educación. El problema es que ese enunciado tiene algunos problemas, porque el señor Vizcarra tiene que establecer finalmente qué cosa es. ¿Es el vicepresidente que asume la presidencia de un mismo gobierno o es un nuevo gobierno? Y él se está presentando para algunas cosas como lo uno y para otras como lo otro. Cuando él dice, necesitamos 6 meses para transformar, ¿no es cierto?, el país y ver mejoras en salud y educación, está hablando de, yo soy Adán, acabo de llegar, ¿no es cierto?, y soy el primer hombre. Pero lo que tiene que entender es que él es parte de un gobierno que ya tiene 2 años gobernando. En julio van a ser 2 años gobernando. Entonces no se puede desentender de los 2 años anteriores. Ahora vamos a hablar con un congresista de la izquierda, va a estar con nosotros Alberto Quintanilla, que parece que eso fue lo que le pidieron, y también Acción Popular, Víctor Andrés Larón, que diga qué es Villanueva, ¿no es cierto? ¿Es la continuación del gobierno de Kuczynski? En el discurso no lo parece, pero tampoco